no llegó un solo gringo al consultorio, y ahí fue mi primer fracaso. Yo quiero empezar contándoles realmente cómo llegué de médico aquí a poder hablarles de métricas. Yo me gradué hace como 16, 17 años y no tuve la conceptualización. ¿Sí me oyes? Sí, la conceptualización que decía Luis Diego. Yo no sabía que era un empresario. Y me fui para Jacó, donde vivían mis papás en ese momento, y me pareció que la iba a reventar desde el día uno. Inclusive me puse mi primer consultorio estaba al lado de Los Sueños, y gasté todo lo que tenía, vendí un carro y todo lo que tenía para poder poner mi consultorio, y se vino la crisis del 2008 y literalmente no llegó un solo gringo al consultorio, y ahí fue mi primer fracaso. Ahí no me medía nada. Después de ahí dije, bueno, los locales también tienen que enfermarse. Bueno, entonces puse otro consultorio en Jacó Centro, lo mismo, a ese peor porque ya no tenía plata, entonces tuve que pedir prestado, ¿verdad? Y puse el consultorio, puse una farmacia, puse un laboratorio, y de repente me empezó a ir bienísimo y trabajaba 12 horas seguidas, y esa era mi definición de que me iba muy bien. Resulta que yo veía la cuenta y resulta que la chequera no decía eso, ¿verdad? Y no me estaba yendo tan bien. Y pasé mucho tiempo en eso hasta que entendí que realmente tenía que gerenciar mi consultorio, y en ese momento estaba tomando la decisión entre estudiar ginecología o hacer un MBA. Como no les estoy hablando hoy de menopausia, ya entienden qué fue lo que pasó, y bueno, terminé yendo y especializándome en el tema comercial. Hoy voy a ser mega práctico. Todo lo que van a ver literalmente es aritmética muy simple, y lo único que les pido es que al final, bueno, va a haber un slide, tómenle una foto, saquen 20 minutos de su tiempo una vez al mes, lleven estas métricas y les aseguro que les puede cambiar la forma en la que llevan sus consultorios y en la que le dan tracking a sus pacientes. Son 3 cosas muy simples, porque yo quiero perdonarme igual que Luis Diego, yo también mi forma de hablar no es la más polite, entonces espero no ofender a nadie, pero bueno, me pareció muy adecuado. Pero, ok, ¿por qué son importantes las métricas? Lo segundo que voy a ver es, bueno, ¿qué quiero, a dónde quiero llegar trascendental? Y les voy a dar las 5 métricas que son muy simples. Aquí voy a hablarles de lo que sería el hemograma y el general de orina. No estamos hablando aquí no les voy a hablar de la resonancia magnética, no, les voy a hablar de lo más básico que deberíamos de tener y todo el mundo debería por lo menos controlar y llevar. ¿Okay? Bueno, ¿por qué son importantes las métricas? Nosotros como médicos realmente nos educan para medir constantemente, ¿verdad? Somos altamente especializados en poder diagnosticar con números y darle continuidad a un paciente con esos números. El problema es que no tenemos esa misma disciplina para llevar nuestros consultorios y no tenemos esa mentalidad de empresarios. Esto fueron algunos números que traté de sacar para poder explicar por qué me parecía tan importante medir constantemente. Lo primero es la supervivencia de las pymes, ¿verdad? Nuestros consultorios médicos considerados pymes solamente logran el 23% sobrevivir en los primeros 6 años. Esto según el MAKE. Entonces, bueno, ya como yo, ¿verdad? Pongo mi consultorio y, ¿verdad? Solamente el 23% sobreviven. Bueno, aquí vemos un montón de sobrevivientes, hay 170, 200 sobrevivientes. Yo sé que aquí ya pasaron por esa etapa. Pero además, vean qué interesante, un estudio de la UCR dice que solamente el 6% de las microempresas, estamos hablando de empresas que facturan menos de $10,000 al mes, logran convertirse en pequeñas empresas, y solo el 8% de esas pequeñas empresas logran la categoría de medianas, donde ya estamos facturando más de $20,000 al mes. Entonces no solamente es difícil sobrevivir, sino que es dificilísimo crecer, ¿verdad? La otra cosa es, según un estudio que se llama Can Small Physicians Practice Survive? O que es de Estados Unidos, pero creo que es altamente traducible al mercado costarricense,
los doctores aceptan perder un 30% de sus ingresos porque no les gusta administrar, ¿verdad? Están dispuestos a perder un 30% de sus ingresos para que alguien les administre, ¿verdad? Bueno, en Estados Unidos las condiciones de administración son complicadísimas, pero aquí, bueno. Y además, qué interesante, este me llamó mucho la atención, esto se llama es un estudio de burnout en cardiólogos que lo vi en el Journal de Internal Medicine, que dice que el 50% de los médicos encuestados estaban experimentando síntomas de burnout, y cuando vieron los factores que producían ese burnout era la ineficiencia en el trabajo y la falta de controles sobre sus agendas como causas principales. Entonces, vean qué interesante, porque yo creo que es trascendental que empecemos a medir, porque nos permite sobrevivir, nos permite crecer y además no sacrificamos nuestra salud para lograrlo. Entonces, tenemos hoy, si les va a quedar algo, es que cambiar nuestra conceptualización ante cómo estamos llevando nuestros consultorios para que nuevamente podamos hacer esas tres cosas de una manera bonita. Les decía, cuando llega un paciente a mi consulta con una hemoglobina glicosilada en 12 y una glicemia en ayunas en 160, está diciendo que tiene un problema metabólico y que voy a empezarle un tratamiento, ¿verdad? Lo mismo tenemos que hacer con nuestros consultorios, tenemos que diagnosticar, y para eso necesitamos métricas. Tenemos que saber si tenemos un problema y si nos estamos acercando a un problema o no, y ver esas métricas continuamente para saber cómo están evolucionando, ¿verdad? Optimizar el uso de recursos, ¿verdad? Yo veo que ese paciente tiene un problema y le voy a dar Sigduo, Forxiga o un tratamiento para que pueda mejorar esa hemoglobina glicosilada. Pero es lo mismo con nuestros consultorios. Yo estoy haciendo un diagnóstico con una métrica, estoy creando una solución, ¿verdad? Estoy trayendo una nueva secretaria, estoy pasándome un consultorio más bonito que tiene parqueo, pero si no mido, si la métrica mejoró, ¿cómo sé si ese montón de inversión que hice realmente mejoró, ¿verdad? Y las métricas nos van a guiar hacia ese concepto de éxito. Entonces, lo primero que quiero antes de entrar a las 5 métricas es, por favor, definan el éxito. Definan el éxito. ¿Cómo se ve un buen mes? Piensen en varias cosas. Piensen en el mercado, piensen en qué quiero que se lleve mi paciente cuando sale de la consulta. Pero definan el éxito. ¿Por qué? Porque no hay nada peor que medir y no saber para dónde voy, ¿verdad? Decía Lewis Carroll en Alicia en el País de las Maravillas, y ahora lo citaba también Luis Diego, ¿verdad? Que si no sabemos a dónde vamos, cualquier camino nos lleva ahí. Sorry que vuelva a ver para atrás, pero es que yo no veo, desde esa pantalla está muy chiquitita. Si no sabemos a dónde vamos, cualquier camino nos lleva ahí. Vean, si ustedes van a sacar estas 5 métricas y no saben a dónde quieren llegar, igual no van a progresar, ¿verdad? Entonces es muy importante que hagamos estas definiciones de éxito antes de verlas. ¿Qué quiero? ¿Cómo se ve una definición de éxito? Vean, si ustedes se ponen a leer ya en Google, definición de éxito, les va a salir visión, misión, valores, ¿verdad? Y procesos estratégicos, y guarde, se metan a algo de INCAE, porque ahí sí les van a, por lo menos 3 meses, les va a salir caro el tema. No sé, es importante, sí, está bonito, pero no hay que ser tan complicados. Pónganse una meta simple. Bueno, yo quiero que mi tasa de satisfacción de pacientes mejore un 20% en el próximo mes o en el próximo año. Yo quiero que la tasa de cirugías a consultas se supere el 20%. Yo quiero que mi paciente, porque yo soy ginecólogo, mi paciente venga recurrentemente y tener una base de pacientes de 200 pacientes y no tener que seguir creciendo esa base de pacientes. Pero pónganse la meta para que la puedan medir claramente. ¿Ok? Yo sé que obviamente estamos en diferentes situaciones, todos los doctores aquí, pero en serio que esa meta va a variar y va a ser única para cada uno de ustedes. Ahora sí, voy a hablar de las 5 métricas. ¿Ok? Lo primero, antes de arrancar, disculpen, es que una introducción más larga. La primera cosa que les quiero decir es, para poder establecer una métrica, es trascendental ver el histórico. Si ustedes me dicen, ¿cómo sé yo si la métrica mejoró, empeoró o cuál es la mía? La mejor forma es, primero, tracen el histórico.
agarren esa meta y échenla para atrás y vayan viendo cómo esa cosa va progresando, ¿ok? Entonces, todo lo que les voy a presentar, véanlo así, ¿ok? La primera métrica se llama tasa de nuevos pacientes. Se saca facilísimo. Y ojo, todas las métricas les voy a dar esa aritmética simple. Cualquiera la va a poder sacar. No pretendo que lo hagan ustedes. Díganle a su secretaria, a su asistente o la persona que les ayuda que se la saque. Analícenlo una vez al mes, ¿ok? Esa es la idea. Tasa de nuevos pacientes, ¿cómo se saca? Es los nuevos pacientes del mes entre la totalidad de los pacientes del mes o del periodo que quieran analizar, ¿verdad? Generalmente yo les recomiendo háganlo mensual. Esto lo que nos está hablando de la vitalidad que tiene el consultorio. Vean, esto obviamente varía mucho, ¿verdad? Si usted es un cirujano plástico que pone implantes mamarios, como decía Roberto, y la posibilidad es que venga una vez para hacer el aumento, después una vez para hacer la reducción y después una vez para hacer el cambio, no voy a operar 3 veces al año, 3 veces en su vida. Muy posiblemente la tasa de nuevos pacientes de ese doctor tenga que ser altísima, ¿verdad? Ahora, si usted es un ginecólogo que tiene entre sus metas atender a un paciente desde que le vino la menstruación hasta la menopausia, muy posiblemente usted necesite 300 pacientes y que su tasa de pacientes nuevos sea simplemente la reposición de los que se murieron, ¿verdad? Pero bueno, esto va a variar mucho. Entonces, tracen el histórico y vayan revisándolo. Si ustedes ven que su tasa de nuevos pacientes empieza a disminuir, posiblemente se está añejando su consulta, ¿verdad? Hablaba con el doctor de Lillor hace poco, Lillor está cerrando su consultorio, obviamente la tasa de nuevos pacientes es ya cero, ¿verdad? Pero eso no es lo que queremos la mayoría. Si ustedes no están midiendo esto, muy posiblemente su consulta se empiece a añejar y no nos demos cuenta y no podamos hacer efectos correctivos para que eso no pase, ¿ok? Además nos dice si la vitalidad de nuestras consultas está constantemente avivándose. Y esta métrica es trascendental medirla con la que sigue, que es la relación de pacientes nuevos a pacientes recurrentes. Nuevamente, aritmética muy simple. Dividimos la cantidad de pacientes nuevos entre la cantidad de pacientes recurrentes, o sea, pacientes que ya vinieron una vez. Si yo estoy viendo una relación alta en esta tasa, ¿qué es lo que me está diciendo? Bueno, que la cantidad es muy similar la cantidad de pacientes nuevos a la cantidad de pacientes recurrentes. Vamos a poner el caso del cirujano plástico y lo vamos a comparar con un dermatólogo. Este dermatólogo es un dermatólogo que simplemente ve dermatología general y pone Botox, ¿verdad? Bueno, ¿cuál debería tener una tasa de pacientes nuevos y a recurrentes mayor? ¿Cuál de ellos? Y evidentemente el dermatólogo muy posiblemente va a tener que tener más pacientes nuevos, va a tener que invertir más en mercadeo, etcétera, trayendo esos pacientes. Ojo, esta tasa nos mide la capacidad de mantener los pacientes a largo plazo y revela la satisfacción con la atención recibida. Si yo empiezo a ver y trazo mi histórico y veo que de repente esta tasa empieza, yo tenía una tasa relativamente alta, ¿verdad? O sea, tenía una muy buena cantidad de pacientes nuevos y de repente se me empieza a empeorar, lo que puede estar diciendo es, ya los pacientes no están viniendo a mí, ¿hay algún competidor que me los está robando? O al revés, pucha, tenía una tasa muy baja, ¿por qué? Porque tenía mucha retención, ¿verdad? Tenía muy buen reciclo de pacientes y de repente empieza a desviarse, empieza a ser más alta. Eso me puede estar diciendo que los pacientes no están volviendo por algún motivo. Hace poquito, ahorita les cuento la anécdota, se la voy a contar en esta. Esta es la tercera métrica que es trascendental y esta está muy enfocada en el trabajo que hace Roberto y tiene que ver con el costo de adquirir un paciente nuevo, ¿ok? Y esta es muy fácil, ustedes agarran cuánto están gastando en el proceso de mercadeo, ¿verdad? Y la dividen entre el número de pacientes en un periodo y la dividen entre el número de pacientes que vinieron en ese periodo, ¿ok? No sé, tengo una agencia de marketing, tengo Juli, tengo un montón de cosas, sumo eso y lo divido entre la cantidad de pacientes que me vinieron en ese periodo. Ahora,
Porque esta métrica es trascendental medirla en relación a lo que me genera el paciente. Yo debería estar dispuesto a invertir hasta una tercera parte de lo que me genera un paciente en atraerlo. Y así es como crecen los consultorios. Pero bueno, ¿cómo sé cuánto me genera un paciente? Ahí les dejo la tabla que decía ahora Alejandro. Esto es una tabla matemática que ustedes pueden sacar y les puede decir cuánto me genera un paciente al mes. Porque un paciente no necesariamente solo me genera lo que me dejó la consulta, me genera, ¿verdad?, los procedimientos, me genera las referencias y me genera otro montón de cosas. Entonces, saquen su matemática y nosotros deberíamos de estar dispuestos, disculpen, voy a devolverme, ahorita se las vuelvo a poner, nosotros deberíamos de estar dispuestos hasta invertir una tercera parte para poder adquirir el paciente. Ahora, si yo empiezo a ver que yo contrato y hago un esfuerzo de mercadeo fuerte, ¿verdad?, y de repente ese costo de adquisición de los pacientes empieza a elevarse mucho, puede ser que el resultado de lo que estoy invirtiendo no me está dando resultados. O al revés, empieza a disminuir. Wow, esto que estoy haciendo tiene resultados. El video de cocinando con tía Florita funcionó bien, lo voy a volver a hacer. Pero entender que esta métrica no solamente me está hablando sobre el costo de inversión, sino que me está dando sobre qué está sirviendo en la atracción de esos pacientes es trascendental. Revísenlo. Si ustedes mes a mes están, nuevamente, hacen la tarea de sacar 30 minutos para revisar esto, van a darse cuenta van a darse cuenta y traquear lo que hicieron y ver si realmente lo que hicieron tuvo un efecto positivo sobre esa métrica. Hace poquito, ahí me encantó porque hubo un buen debate sobre el ausentismo. Esta es la métrica que más me gusta a mí medir. Cuando un amigo me llama y me dice, mira, revisame, tengo algún problema en el consultorio, siempre le pregunto lo mismo. ¿Cuál es tu tasa de ausentismo? Si la respuesta es, mira, sí, mira, por día, la primera respuesta es ni siquiera sabes, ¿verdad? Es muy frecuente. Bueno, la tasa de ausentismo es una carga financiera y un problema enorme. La mayoría lo tenemos. Y hay un montón de cosas que se pueden hacer en relación a eso. ¿Cuál es el problema? Que si no la medimos, no sabemos si las acciones que estamos tomando realmente están teniendo un efecto sobre lo que es el problema, ¿verdad? Si hacemos las ideas de verdad de generar una suscripción, pues si no medimos la tasa de ausentismo, no sé si eso me está generando un beneficio o no. Entonces medirla es trascendental. ¿Cómo la mido? Bueno, ahí la tasa de citas perdidas entre el número total de citas programadas multiplicado por 100. Hace poquito estoy trabajando con un cliente, una empresa farmacéutica, y entre las cosas que me pidió fue que quería que hiciera visitas con ellos para poder ayudar a posicionar la tecnología en varios médicos que pensaban que la tecnología todavía no era trascendental y que si podía visitar con estos visitadores. Y hice algo lindísimo, creo que hice como 60 visitas en ese periodo. Entonces me dio un montón de tiempo para conocer un montón de médicos. Algunos creo que los visité, pero más de eso me dio la posibilidad de hacer preguntas. Resulta que muchos no solamente no estaban midiendo la tasa de ausentismo, sino que los poquitos que la estaban midiendo no saben cómo interpretarla. Entonces, vean, un ausentismo normal es 10%. Ahora que, así, rule of thumb, ¿verdad? Hay mejores, hay peores, ¿ok? Pero rule of thumb, muy malo es 40%. Y sí se ve, ¿ok? Los pacientes nuevos tienden a faltar más, sí, tienden a faltar más, son necesarios. Ahora, vean qué interesante lo que me pasó visitando en estas visitas. Uno de estos amigos, ginecólogo, le va increíble. Le va bienísimo. Cuando lo vi, ya nos saludamos y entonces empezamos a hablar. Me dice, está Juan, que me está yendo bienísimo, pero tengo un problema ahí. Yo no sé, algo me está pasando, los pacientes no están llegando. ¿Cómo? Te está yendo bienísimo, los pacientes no están llegando. No suena bien. Sí, no me están llegando a las citas. Ok, suave un toque, pero hablame un poquito. Enséñame tu agenda.
¿Por qué la agenda? Porque la agenda es el mejor lugar para diagnosticar un problema. Resulta que mi amigo tenía citas a 4 meses. Ginecólogo. Citas a 4 meses. ¿Qué significa esto? Yo la paciente saqué la cita para el Papa Nicolau, o se me olvidó o busqué a alguien más, ¿verdad? Y este cabrón no se está dando cuenta del problema que estaba generando. Y ojo que difícil, porque entonces como se le llenó el espacio y tras de todo no confirmó la cita, no liberó el espacio. Entonces no solamente esa paciente no llegó, sino que otra paciente tampoco pudo y entonces el espacio iba cada vez haciéndose más largo. ¿Saben qué es lo divertido? Que él pensaba que le está yendo bien. ¿Saben por qué pensaba que le estaba yendo bien? Porque tenía las citas a 4 meses. Esa era su visión de éxito, ¿verdad? Entonces, qué trascendental es esto. Bueno, cuando empezamos a medir esto, empezamos a hacer acciones, empezamos, como decía Luis Diego, a manejar la agenda, a abrir espacios para los pacientes recurrentes y obviamente lo que tenía un problema de capacidad. Mira, tráete un médico que te ayude a dar una preconsulta y a ver a tus pacientes posquirúrgicos. Y de repente, le está yendo, ahora sí le está yendo bien, ¿verdad? Dicen que uno se acuerda de lo primero y lo último que la gente dice, entonces posiblemente todos se acuerden que me fue mal en Jacob y además por eso la puse de último. En estas visitas que hice a los consultorios médicos, me di cuenta que hay un terror en los colegas de preguntarle a los pacientes qué le pareció la consulta. Hay un miedo enorme, no sé por qué. O una dificultad para hacerlo. ¿Okay? De los 40, 2 consultorios encontré que tenían una forma bonita de hacer reviews, ¿verdad? Los que tenían Juli posiblemente hacían los reviews de una manera muy automática, pero a veces ni los leían. Y los otros ni chispas les preguntaban al paciente. Entonces, ¿por qué nos da tanto miedo? Esto para mí, si se van a llevar algo, esto es lo más importante. ¿Por qué? Los índices de satisfacción que se pueden sacar de muchas maneras, de la manera más simple es simplemente hacer una encuestita de 5 preguntas, ¿verdad? Que le dejen al paciente contarles cuál fue su experiencia, nos hacen saber qué tenemos que hacer para mejorar. Vean, ustedes le acaban de salvar la vida a un paciente, a este paciente que les conté ahora, que era diabético. Vea, ustedes le acaban posiblemente de salvar un pie o un riñón a este paciente. ¿Usted cree que cuando sale de la consulta le va a decir, vea doctor, por cierto, muchas gracias por salvarme, vea, es que su baño huele horrible y pagarle a usted es imposible? No les va a decir, no les va a decir, no les va a dar esa retroalimentación, ¿verdad? ¿Por qué? Porque están súper agradecidos. Yo en ese agradecimiento posiblemente le está haciendo el daño de no decírselo. Pero entonces denle la forma de realmente retroalimentarle y ahí está los índices de satisfacción como una forma fácil. Le manden un correo, tengan un papelito, ¿verdad? Tengan Juli, pero lean los reviews. ¿Okay? Esto es trascendental y nuevamente les va a permitir tomar las acciones adecuadas y correctivas para poder no solamente diagnosticar si hay un problema, sino saber dónde tienen que trabajar. ¿Okay? Como les decía, la última filmina, y ojo, Roberto, yo sí te gané en dejando espacio, y que no es competencia. Por favor, tomen una foto. Nuevamente, lo que pretendía era darles algo muy simple. Si ustedes pueden, una vez al mes, sacar 30 minutos, ver estas métricas consistentemente, les aseguro que no solamente van a poder diagnosticar mejor los problemas de su consultorio, sino que van a poder tomar acciones muchísimo mejores para que más pacientes vengan a ustedes. Muchas gracias. Si quieres ver más charlas del Segundo Congreso de Marketing Médico 2024, no olvides suscribirte y estar pendiente del canal.